Hola a todos, mi nombre es Adrián Romero, CEO de Grupo Consultor F, y bienvenidos a esta primera edición de Primera Mano. Este día tenemos a un panel especial porque estamos aquí con los líderes de Grupo Consultor F y estaremos platicando sobre un tema radical: gestión empresarial. Cómo impacta en el desarrollo de las organizaciones y qué podemos hacer para evitar caer dos veces en la misma trampa. Juan Felipe, Carlos, Jorge, Francisco, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos abriendo la conversación con qué significa gestión empresarial para ustedes. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, Adrián, en mi opinión muy personal, creo que gestión empresarial es la manera en la que un líder como tal puede administrar desde las operaciones hasta el personal de toda la empresa y sobre todo cómo a través del tiempo uno va creciendo y se enfrenta a varios obstáculos que tiene que ir resolviendo. Entonces, uno como líder en el área de expertise que tiene, pues la verdad es que se enfrenta muchísimas veces a temas muy fuertes como la pandemia, crisis financiera, emocional incluso. No sé qué opinas, Jorge. Pues mira, digo de entrada, un saludo a todos los que nos estén viendo o que nos vayan a ver en el futuro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La realidad de las cosas es que entendamos primero qué es gestión, ¿no? ¿Y qué entiendo yo por gestión? Pues al final del día es la administración de cualquier cosa, ¿no? Ya cuando le metemos el término empresarial, pues a lo mejor ya ahí nos podemos enfocar perfectamente en lo que son las empresas y todo este tema, todo este mundo de los negocios, ¿no? Para mí al final del día pues es saber administrar los recursos que tenemos dentro de estas organizaciones y que con eso podamos ir en búsqueda de lograr el objetivo principal que está planteada la organización, ¿no? Entonces yo entendería la gestión empresarial como básicamente eso, ¿no? Entonces, por lo que estoy entendiendo, estamos como en sintonía en que cuando hablamos de gestión empresarial estamos probablemente refiriéndonos más a un tema de ejecución, de cómo llevamos a cabo el negocio, cómo navegamos las cosas, y aquí el tema sería cómo lo podemos hacer mejor. En la experiencia que han tenido, trabajando con muchas compañías en los últimos 15 años que llevamos al frente de la firma, ¿qué tipo de problemáticas han visto que han llevado a los clientes a atravesar situaciones complejas? Incluso nosotros mismos dentro de nuestra organización, nuestros negocios privados, ¿qué cosas han sido las más radicales, las más retadoras? ¿Y qué recomendaciones prácticas muy tangibles le podemos dar a la gente que nos ve? Porque nos puede ver gente que está empezando un negocio o gente que tiene ya 30, 40 años operando un negocio, desde empresas familiares, empresas plenamente institucionalizadas. Así que queremos dar aquí recomendaciones súper prácticas para que quien nos vea tome estas ideas y pueda llevarlas de manera inmediata a su negocio, ¿no? Entonces vamos hablando de situaciones retadoras y soluciones puntuales. A ver, Juan Felipe, desde la perspectiva legal, ¿qué te has encontrado frecuentemente? Claro que sí, desde el punto de vista legal hay que ver qué riesgos tenemos, ¿no? Y cómo disminuir esos riesgos. Muy importante saber entre qué nos enfrentamos y cómo podemos evitar algún problema o evitar tener un dolor de cabeza o 10 dolores de cabeza si es posible. Desde el punto de vista legal, yo creo que la asesoría preventiva es esencial, que nos quiten de la mente ver que un abogado como el que vamos a irnos a pelear con alguien, ¿no? Sino el abogado también puede ser la persona que te va a evitar un problema, el que te va a dar un seguro a tu negocio, en caso que algo salga mal. Porque, normalmente al abogado le hablamos cuando ya tenemos la bronca encima, ¿no? Cuando ya queremos que alguien venga y nos arregle el problema. De acuerdo. ¿Crees que la cultura de cómo vemos al abogado en México o en Latinoamérica debe de cambiar para verlo más como un recurso, un aliado? Definitivamente. Cuando pensamos en un abogado hay que evitar pensar en la persona que vamos a ir a demandar a alguien, nos vamos a defender. Hay que verlo también como la persona que nos va a guiar, nos va a poner el camino un poquito con menos problemas o nos va a cubrir en caso que las cosas salgan mal. Por eso lo equiparo como un seguro, ¿no? Si las cosas salen mal, ya estamos protegidos, ya estamos cubiertos y vamos a evitar tener problemas que necesariamente pueden pasar en el futuro. Ese puede ser un rol en gestión empresarial dentro de cualquier negocio que va empezando a la mitad o ya un negocio maduro. Oye, dijiste que si las cosas salen mal, pero creo que también si las cosas salen bien, ¿no? Porque a veces tenemos un negocio que está creciendo, ¿no?, de manera adecuada, a veces supera nuestras propias expectativas y resulta que empezamos a pensar en cómo internacionalizarlo, cómo franquiciar y muchas cosas más. Y a veces por no haber previsto estas situaciones o no tener a un abogado, un asesor legal de cabecera, pues tenemos que
remodelar el negocio completamente para adaptarlo a la nueva situación, ¿no? Claro. Entonces definitivamente creo que un empresario que hoy por hoy nos vea, pues entiende que el abogado es no nada más para solucionarnos problemas cuando ya la bomba explotó, sino también para prevenir y para también, en el mejor de los casos, estar listos para ese crecimiento, ¿no? Sí, yo ahí quisiera comentar algo, ¿no? Yo creo que no nada más es un tema del abogado, digo, no está de más decir que Juan Felipe pues, es el director corporativo legal de la firma, ¿no? Yo creo que es un tema, y ese seguro del que hablaban se da en todas las áreas, o sea, Carlos que ve recursos humanos, dices, oye, pues pudieran tener asesoría de recursos humanos de alguna manera y que eso sea un seguro en el futuro de problemas que se pueden ocasionar en algún momento. Financiero sucede lo mismo. Yo creo que independientemente, y porque entiendo que nos va a haber gente que tenga empresas que apenas están desarrollándose, algunas otras más maduras, etcétera, independientemente de eso, yo creo que una organización siempre va a tener 3 pilares dentro de la empresa en cuanto al organigrama, vamos a llamarle así. La parte administrativa, la parte operativa y la parte comercial, ¿no? De alguna manera así tendrían que empezar las compañías y muy probablemente las empresas que vayan iniciando no van a tener una cabeza para cada estructura. Puede ser la misma persona que esté haciendo todo a la vez, pero esos pilares son fundamentales. En cada una de esas áreas, en medida que vas creciendo, vas a ir necesitando de diferentes tipos de seguros, ¿no? Es lo que pasa a veces uno mismo. O sea, yo puedo entender que de más joven, a lo mejor el único seguro que necesito es el de mi carro, después el seguro de vida, etcétera. Y nosotros tenemos que ir evolucionando a la par como empresas junto con esos seguros y junto con esos consultores o expertos que nos pueden apoyar en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy interesante esto que dices porque la temática del día de hoy es cómo evitar caer 2 veces en la misma trampa, ¿no? Y cuando ya caímos en una, porque eso es inevitable, o sea, sería imposible no caer eventualmente en alguna de las muchas trampas que nos podemos encontrar, pues muchas veces el tema de prevención es el causal por el cual caímos en primer lugar, ¿no? Sí. Pudimos haberlo evitado si nos hubiéramos preparado. Y definitivamente creo que en el mundo de los startups, los emprendedores por lo regular tendemos a hacer a un lado esta parte de previsión, seguros, asesoría legal, planeación en temas de contabilidad humanos, simplemente. La parte financiera, contable, que lo vemos más como un dolor de cabeza, ¿no? Porque es una obligación, tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Mi enfoque está en construir una empresa, generar una tecnología. No es mi pasión pagar impuestos, ni es mi pasión estar viendo contratos, ¿no? Sí. Entonces, como que el emprendedor tiende a enfocar todo su tiempo, su energía, su dinero en el producto o en el servicio y de repente se olvida, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años y llegamos a esa trampa donde lamentablemente a veces es muy difícil salir, ¿no? Sí, yo digo, y aportando un poco, a lo mejor también hablándoles de la experiencia nuestra en la firma, ¿no? Porque mucha gente cuando se acerca a nosotros dice, oigan, tienen una gran firma, etcétera, ¿no? Nos ven como algo ya muy grande. Y yo siempre me pongo a pensar, bueno, pues a lo mejor si supieras los problemas que tenemos internamente, pues pensarías muy distinto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todas las empresas, incluidos nosotros, siempre nos vamos encontrando con ciertos retos al final del día, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir creciendo con estos retos y no quiere decir que en 20 años que seamos todavía más maduros, ya no vayamos a tener problemas. Siempre vamos a seguir teniéndolos. Lo que sí creo es que pareciera que las compañías estamos navegando en ciclos, ¿no? De alguna manera los mismos retos se van presentando, pero ahora con números más grandes. A mayor escala. Entonces, de alguna manera, cuando ya los vamos atendiendo poco a poco, pues cuando se vuelve a presentar ese mismo reto, pues ya sabemos cómo atenderlo de alguna manera, aun y cuando los números sean más grandes, ¿no? en la organización. Y a ver, Paco, tú que atiendes compañías por todo el continente, ¿estarías de acuerdo con esa afirmación de que no importa de repente la industria, el tamaño, la ubicación de la compañía, tendemos a ver las mismas situaciones una y otra vez, tal vez con diferente empaque, pero al final siendo el mismo problema? Sí, definitivamente yo creo que hay algo de eso, de lo que comenta Jorge, y agregaría que el tema del establecimiento de los objetivos y la planeación que vayan haciendo las empresas hacia esos objetivos es lo que les va a permitir tener mayor visibilidad de los posibles obstáculos que van a ir surgiendo en el camino, ¿no?
hay muchos imprevistos, ¿no? Que a lo mejor no están dentro de ninguna planeación que puedas realizar, como el tema de una pandemia, por ejemplo, o una nadie lo puso en el como FODA, la que ¿no? vimos, nadie lo puso en las tiene amenazas en su del sección FODA, de amenazas, sí, ¿no? sí. Pero en la medida que tú vayas desarrollando el hábito de planear tus objetivos, más bien de establecer tus objetivos y hacer un plan de cómo vas a llegar a ellos, vas a tener mayor capacidad de poder anticipar el mayor número de obstáculos, ¿no? Entonces creo que eso es vital y al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que es la previsión de los riesgos o de los obstáculos y cómo podemos trazarlos un punto A a un punto B y qué nos vamos a encontrar en el camino, ¿no? Claro. Yo creo que tocas un punto muy importante en la planeación, ¿no? Tenemos una empresa, ya sea que sea pequeña, iniciando o grande, es poner a los asesores correctos en el momento correcto. Es ver, este es el plan, aquí queremos llegar y planear todos en conjunto. Desde mi punto de vista legal, es muy importante tener un abogado con experiencia en negocios para que vaya a la mano del empresario y lo entienda y lo haga llegar a ese lugar de la forma menos, con el camino menos rocoso y pueda tener un objetivo cumplido muy eficientemente, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran parte, planear desde un punto de vista de todas las áreas, es decir, desde un inicio, acercarse a los asesores, desde un inicio tenernos presentes para poder planear correctamente, ¿no? Y no ir retrocediendo conforme se avanza. Oye, Juan Felipe, pero digo, yo como emprendedor, y muchos empresarios seguramente, amigos míos, van a estar de acuerdo. Oye, pero los asesores son muy caros, ¿no? O sea, y sí, normalmente dices que sale más caro, ¿no? La enfermedad o la medicina, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la cultura de la previsión es súper importante. Ahora, ahí les va. Yo por lo que estoy escuchando, estamos llegando aquí a un entendido de que los problemas en los negocios son de cierta manera finitos. Son las mismas cosas, dicen la misma gata pero revolcada. Todo el mundo tiene de una u otra manera los mismos problemas, como dicen, hasta en las mejores familias sucede, ¿no? Así es. Entonces ahí están los problemas en una bolsa, son finitos, hay problemas, retos, obstáculos de todo tipo, ¿no? Recursos humanos, financieros, operativos, bla, 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 ¿no? Ahora, ¿qué hace, ya metiéndonos en una parte más de la carnita del negocio y dejando ya a un lado la parte de la asesoría y todo, que ya aquí, Juan Felipe, te voy a contratar, o sea, ya, toda esa parte de los seguros y ya lo tenemos bien claro. Pero ahora metiéndonos a las entrañas de cómo funciona un negocio. ¿Qué hace diferente? ¿Por qué un negocio o un empresario o un emprendedor es más exitoso que otro? Si al final todos tenemos que enfrentarnos a cosas muy similares. ¿Qué hace que un Paco pueda ser más exitoso que un Jorge? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Carlos, tú que trabajas con RH tanto. Mira, a mí lo que me ha tocado ver y lo que a lo mejor en el pasado yo viví como reto muy importante fue el hecho de que cuando emprendí un negocio o una unidad de negocio yo quería hacer todo y lo platicaban ahorita. Entonces muchas veces el emprendedor no puede abarcar, aunque su negocio sea pequeño, todas las áreas o resolver todos los problemas. Creo que lo principal está en el saber dejar que otra persona se encargue sabiendo que va a cometer errores. O sea, al final uno ya tiene mucha experiencia y la clave creo que está en delegar y soltar algunos problemas para que otra persona debajo pueda crecer enfrentándose a los mismos problemas, pero ahora con tu mentoría, ahora con tu asesoría. Y creo que en la medida en la que puedas soltar, creo que vas a liderar mejor. Y creo que el reto principal es ese. Delegar. Correcto. Delegar y ser un buen líder. Correcto. Yo ahí digo, abonando un poco a lo que mencionaba Adrián y con lo que comentas tú, creo que parte del crecimiento de por qué alguien puede crecer más que otro, compañías crecen más que otras, al final del día también se traduce un poco en riesgos, ¿no? Los riesgos que están dispuestos a tomar. El recurso humano, sin duda alguna, yo creo que es uno de los riesgos más grandes que tienen las organizaciones, ¿no? Porque si tienes un personal, estás confiando y demás, o puedes ser muy ciego y confiar plenamente y luego al final terminas tropezándote, ¿no? O puedes ser totalmente negado a querer confiar en alguien y tú querer ser don pistolas y querer hacer todo, ¿no? Y al final del día, pues eso tampoco funciona. Tienes que ser una persona que debe de asumir riesgos, pero también tienes que empezar a equilibrar hasta qué punto estás dispuesto, pues navegar con esos riesgos al final del día, ¿no? Y yo creo que o sea, eso es parte principal de por qué una compañía puede ir más adelante que otra. Un ejemplo muy claro, pues es, y a lo mejor pues voy a poner a una empresa que está en el spotlight ahorita, que es Tesla, ¿no? Al final del día, un Elon Musk estuvo dispuesto a arriesgar bastante en su compañía cuando nadie creía en él, ¿no?
Y pues ahorita es la empresa más grande del sector automotriz, ¿no? Hasta cierto punto, que podemos decir que es tecnológica o hay un híbrido de eso, pero es una persona que asumió mucho riesgo, ¿no? Asumió mucho riesgo en todos los sentidos. Entonces, no quiere decir que nada más por el hecho de asumir riesgos ya vas a ser más grande, ¿no? Al contrario, también el hecho de asumir riesgos también te puede hacer generar las pérdidas más grandes. Entonces es, ¿qué estás dispuesto a tomar en ese camino, ¿no? Ok, entonces, a ver, tenemos que ver varios factores. Tenemos temas de qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir y cómo lo vamos a manejar, ¿no? Está el tema de, porque mucha gente va a decir, oye, pues una persona es más exitosa que otra porque trabaja más, o trabaja mejor, ¿no? O porque es más innovador, ¿no? O porque es la tecnología hace la diferencia. Pero ¿qué pasa si tienes la tecnología y después de algunos años el liderazgo de la compañía empieza a crear detractores internos y eso desmorona tu empresa? Tenías la mejor tecnología, pero tenías una pésima gestión. Entonces, creo que al final no nos vamos a poder poner de acuerdo en que hay una fórmula específica para llegar al éxito, ¿no? Creo que es un conjunto de variables donde tenemos que tener un poco de todo y que al final las empresas se van a distinguir más por una cosa que por otra, ¿no? Si hablabas de Tesla, sí, pues a lo mejor Tesla fue pionero, corrió riesgos, invirtió, es líder en el sector. Pero bueno, ahí vienen otras empresas detrás, ¿no? De muchos lugares en el mundo que ya están hablando de superar esa tecnología. Ahora, ¿será que la tecnología, bueno, sí, fueron pioneros, dicen el que pega primero pega dos veces, Sí. pero ¿qué pasa 5 años después, 10 años después? Probablemente entrarán en juego esos otros factores. No fue el caso de MySpace y Facebook, por ejemplo. O sea, MySpace pegó primero y no pegó dos veces. Al final del día algo faltó ahí en la parte de la gestión que pues hizo que se quedara en el olvido esa compañía, ¿no? Entonces, pues como bien dices, o sea, yo creo que es un tema de muchos factores. Sin embargo, y volviendo a tomar el tema de no caer en la trampa, si bien es cierto que esos son temas intrínsecos de las compañías, también tenemos que saber voltear a ver qué está pasando en el exterior y no nada más en nuestra industria, ¿no? Se me vienen también, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Con este tema de la pandemia, hoy cómo fueron afectadas las aerolíneas de alguna manera en México, las dos más importantes, una que es de low cost y otra que es del sector premium, y cómo la del sector premium, independientemente de la pandemia, ya se veía que tenía una mala gestión previo a, y lo que vino a hacer la pandemia es simplemente darle por 10 a el golpe que ya era prácticamente muy visible, ¿no? Incluso hasta para los financieros, todo el mundo lo que decía era, estas empresas pues va a tronar de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Pues como dice el dicho, ¿no? Vacas gordas y vacas flacas. Cuando es temporada de vacas flacas, como que ahí sale a la luz todo el cochinero que traemos dentro de la empresa, ¿no? Y eso es lo que nos hace tronar al final del día, ¿no? A ver, Paco, si podemos empezar así como a sintetizar aquí en recomendaciones claves para nuestra audiencia que nos pueda ver. ¿Cuáles, en tus años de experiencia, cuáles serían 1, 2 o 3 recomendaciones súper puntuales que le puedas dar a las personas? A lo mejor enfócate en empresas que ya están pasando esa curva de los primeros 2, 3 años, que ya están establecidas, ¿no? Y ahí puedes llegar a ver empresas que llevan así 30 años, ¿no? Sí. Que están en una zona de confort donde no crecen, ni crecen, pero tampoco se mueren. Ahí se la llevan navegando de muertito, ¿no? ¿Qué revulsivo les puedes sugerir para empezar a sacudir la organización y decir, vámonos, vamos a crecer? Necesitamos un cambio radical, cultural, generacional incluso. ¿Qué les puedes decir a esas empresas o a esos empresarios para que empiecen a voltear a sus negocios, a poner la lupa y ver si pueden hacer cambios? Yo creo que lo principal, la primera recomendación que yo daría sería analizar y estar atentos al entorno, ¿no? El tema que platicábamos de ver qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que están haciendo incluso empresas que no son directamente nuestros competidores, pero que forman parte de nuestra cadena de suministro, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros proveedores que pudiéramos estar haciendo nosotros el día de mañana? ¿O qué están haciendo nuestros clientes que nosotros pudiéramos estar implementando dentro de nuestra compañía para realizar mejoras? Te voy a interrumpir, te voy a hacer una pregunta sobre eso. ¿Crees que cuando un empresario está siendo exitoso, su punto ciego se amplía y empieza a obviar cosas que pueden mejorar?
Yo creo que al contrario, ¿no? Cuando estamos siendo exitosos, entre comillas, ¿no? O estamos en esa planicie o meseta que mencionabas de que no crezco, pero tampoco me hago más chico. Al contrario, ¿no? Tenemos como un horizonte o un campo de visión reducido porque estamos solamente en la parte de la zona de confort, ¿no? El tema de, pues aquí me siento bien, aquí no me duele, pero tampoco me reta, entonces estoy en automático, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, pero a ver, de las empresas que están en ascenso, que están en crecimiento, que les está yendo de manera exitosa, ¿no? ¿Crees que esos líderes están siendo demasiado egocéntricos y no quieren ver a su alrededor y creen que todo lo están haciendo de manera perfecta? Bueno, yo creo que todas las empresas que ahorita van en crecimiento, definitivamente, si está funcionando la estrategia que están implementando, pues están buscando la manera de potencializar esa estrategia, ¿no? O ese talento, esa tecnología o ese diferenciador que los ha estado haciendo crecer. Sin embargo, yo creo que es importante analizar el entorno no solamente cuando nos va mal, no solamente cuando estamos creciendo moderadamente, ni siquiera cuando estamos creciendo exponencialmente. Siempre tendríamos que estar atentos a qué eslabón podemos integrar a nuestra cadena de negocio que nos lleve a crecer todavía de una manera más acelerada. Yo nada más ahí complementando un poco y basándome un poco en tu pregunta, creo que la persona que está siendo exitosa, el empresario que está funcionando es porque precisamente no está obviando ciertas cosas. Simplemente cuando vayan en ascenso, lo que creo es que deben de estar muy conscientes que nuevos retos se van a presentar y que eviten obviar todos esos retos que les van a surgir, porque sería muy ingenuo pensar que conforme vas creciendo, tu misma experiencia del éxito pasado te va a hacer tener el éxito futuro, lo cual es totalmente igual. Bueno, pero lamentablemente, o sea, hay muchísimas personas, yo digo, me toca conocer mucha gente cada semana, gente nueva, y me he encontrado con gente que hace 4 semanas me decía, oye, pero mi negocio va, o sea, poca madre, ¿no? O sea, vamos creciendo, vamos, o sea, con todo, ¿no? Y de repente ahorita, no, wow, estoy, o sea, sufriendo porque estoy atravesando estos problemas que no había visto. A ver, ¿no crees que cuando vas en ascenso o cuando las cosas están mejor que nunca es cuando más atento deberías de estar a los potenciales riesgos? Por supuesto, sí. Yo creo que ahí entra a colación el tema de la planeación, ¿no? Que también estás planeando tú como gestor o como administrador o como líder o como el dueño de la compañía. Yo sí siento que hay cierta ceguera. Nosotros lo vemos en un servicio muy puntual que tenemos, que es el de Performance Improvement, donde tú te metes a una compañía a revisar sus gastos, ¿no? Y se supone que ya lo revisó el financiero, hay incluso en algunos casos hasta CFO y demás, y sigues encontrando áreas de oportunidad para reducir los gastos, ¿no? Sin que eso implique un impacto directo en el objetivo, ¿no? En la operación. Entonces, de alguna forma, esa ceguera de la que hablas o posible punto ciego del que pueda tener el empresario, sí se da porque además el líder o el empresario que está en esta organización que va creciendo, por lo regular, ¿qué empieza a suceder con esos visionarios? Empiezan a querer ver otros horizontes, empiezan a ver otras compañías que quieren abrir, otros negocios, etcétera. O sea, el abanico de oportunidades que se les empieza a abrir es increíble. Entonces, se puede perder un poco el foco del negocio, ¿no? Y es ahí donde tienes que empezar a incluir algo de gobierno corporativo, una estructura, un análisis organizacional, que creo que es muy importante. O sea, cómo está la cultura de la organización. Saber, y eso, sabiendo cómo está la cultura de la organización, sumando un poco a las recomendaciones de Francisco, ese análisis de la cultura de la organización te va a dar también pie a ver qué cambios puede ser dentro para ver si tenemos que ajustar tuercas en algún lado, y sobre eso, pues, simplemente como ser rayo láser, ¿no? Enfocarnos de mejor manera y por ahí trazar el rumbo. Sí, yo destacaría ahí la importancia siguiendo con el tema de la planeación, la importancia también y que complementa la estrategia que hayas definido desde el inicio, ¿no? El tema de cuando vamos en crecimiento, vamos, digamos, pues sí, creciendo más rápido de lo que habíamos pensado. Es muy tentador a veces para los líderes el empezar a ver el horizonte y empezar a querer modificar la estrategia o planeación que ya se había definido desde el inicio, ¿no? Entonces, siempre hay un margen de maniobra, ¿no? dentro de las estrategias y los planes, pero también es bien importante tener en cuenta la disciplina que tienen que tener los líderes para no irse o desviarse de la estrategia original que ya se había planteado y de los objetivos a mediano y largo plazo que se hayan definido, ¿no? Porque desde la trinchera jurídica,
estamos hablando de planear y saber cómo está el entorno, ¿no? Tenemos que ver el entorno financiero, el entorno con nuestros competidores. También tenemos que poner en nuestra atención cómo está el entorno regulatorio, ¿no? ¿Qué nueva regulación, qué nueva ley podemos usar a nuestro favor? ¿Cómo lo podemos implementar en la planeación? Que eso viene desde antes, viene desde el paso número 1. Desde ahí podemos ir o apoyando un plan de negocios o modificando un poco para decir tenemos que usar esta regulación a nuestro favor. Ya crecimos, ya no somos una empresa mediana, ya estamos en otro nivel. ¿Cómo vamos a empezar a contratar? ¿Cómo vamos a usar la regulación laboral a nuestro favor? Vamos a tener que revisar de nuevo nuestra estrategia o no. Si no, es una información, tomar información informada para seguir adelante, ¿no? Y tener muy consciente todo nuestro entorno jurídico también, aparte de lo que habían comentado. A mí lo único que me preocuparía de esa parte, ¿no? A lo mejor tratando como de mover un poquito las cabezas, ¿no? Es, si bien es cierto que pues hay que tener una estrategia, hay que seguirla, no hay que dejarnos, ahora sí que tentar, ¿no? Sí. Por la manzana prohibida. A veces eso también te puede hacer muy lento como líder para hacer iterar cuando las cosas no se están dando. Entonces, un punto ahí interesante es no llegar a cierta ceguera que no permita al líder ver que si su estrategia no está funcionando, pues pueda iterar de alguna manera o cambiar un poco el rumbo, porque si sigues haciendo lo mismo, pues sin duda alguna te vas a ir de precipicio. Hay que tener capacidad de pivotear y de ser ágiles para tomar decisiones rápidas y no esperar a que el barco se hunda para tratar de... Que ahí yo diría, bueno, está el objetivo principal de la compañía. El objetivo es el que no se puede mover, ¿no? O sea, nuestro objetivo a 10 años, 5 años, 3 años es y eso es lo que no se mueve. La estrategia que planteamos para ese objetivo es esta, y puede ser que dentro de los retos regulatorios, de los retos de recursos humanos, de los retos financieros, se presenten cosas que ni siquiera teníamos aún, y cuando hayamos planeado y todo el hecho, no lo teníamos, y ahí es momento de buscar cómo iterar para poder cambiar el rumbo de alguna manera que sea benéfico para la organización. Si no, pues te mueres. Hubo empresas con la pandemia que de alguna manera tuvieron que incluso cambiar su producto abismalmente, ¿no? De alguna manera, si se dedicaban a hacer plásticos de cierto producto, lo cambiaron por cubrebocas, por temas de médicos, etcétera, para poder sobrevivir, si no hubieran sobrevivido a lo largo de esta pandemia. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pues definitivamente el tema de planeación estratégica, pero muchos empresarios de repente piensan en la planeación y piensan en esos ejercicios aburridos, costosos, documentos. No, aquí estamos hablando de una planeación muy emprendedora, muy práctica, donde realmente veamos un plan de acción en pocas páginas y que lo llevemos a la acción, ¿no? Ahora, hemos hablado de disciplina, hemos hablado de capacidad de pivotear, de tener esa agilidad, del análisis de riesgos, hemos hablado de muchas de estas cosas. Ahora, para casi entrar en la etapa final de esta reunioncita, hablemos de la parte de liderazgo, ¿no? Porque al final, ya que tenemos todos esos temas como un rompecabezas, pues está la pieza central, ¿no? Que es quién está dirigiendo el barco, ¿no? ¿Quién conecta todo? ¿Quién lo lleva a la realidad? Entonces, a ver, pregunta aquí para Carlos. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los empresarios? O sea, ¿cómo pueden ser esos empresarios mejores líderes, mejores capitanes para que pues, ese barco llegue a buen puerto? Mira, yo creo que, de lo que hemos visto de los líderes de las empresas es que el común denominador cree que ya se las sabe todas. Entonces, creo que la mayoría de las personas que lideran una empresa tienen que tener el ego muy bajo y sobre todo tener la humildad de saber que como persona uno puede mejorar, porque el capital humano al final es lo más importante de una empresa, ¿no? Entonces, quien ejecute todo lo que tú delegues es lo más importante, y la manera en la que tú inspires a la gente para que lo ejecute, para que te ayude a llegar al objetivo principal, creo que es lo fundamental. Ahora, ¿cómo poder llegar ahí? Evidentemente tienes que tener algún asesor o alguien que te pueda ayudar a saber cómo a cada capa de la organización tienes que capacitar y en qué competencias, para que entonces pueda existir una alineación para que toda la empresa pueda llegar a un objetivo totalmente... A ver, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Crees que todo empresario es líder? No, nada que ver. Mira, uno como empresario puede dirigir, y una cosa muy distinta es ser un jefe por la jerarquía y la posición que te otorga la organización, claro. Y otra cosa es ser líder.
el líder no necesariamente tiene que estar hasta arriba en la organización, Correcto. sino es aquella persona que sabe inspirar a un equipo para llegar a un objetivo. Correcto. Sin embargo, puede ser que aquel líder, que el jefe o la punta de la pirámide, por así decirlo, no tenga nada que ver o no tenga habilidades de liderazgo. Esa es mi personal opinión. Ahí hay un tema bien interesante, porque de repente vemos organizaciones que han crecido enormemente, no sé, facturan 5, 10, 15, 20 millones, 30 millones de dólares más, ¿no? Y nosotros hablamos de estos temas bien bonitos, de liderazgo, etcétera, y de repente está los colaboradores que nos pueden estar escuchando de alguna de estas organizaciones donde es la típica organización donde el dueño que ya tiene 70 a punto de retirarse manda y dice lo que, o sea, se hace lo que él dice y él es el que sigue firmando los cheques para pagos, etcétera, y dicen, entonces, ¿cómo ha crecido tanto este cuate? O sea, yo no le veo nada de líder, ¿no? De alguna manera, lo que comenta Carlos es bien importante. A veces los líderes no están hasta arriba en la organización. Los líderes los empiezas a buscar a lo largo de toda la cadena de la organización y los puedes encontrar desde la persona que se encarga de registrar la contabilidad, ¿no? Hasta a lo mejor, no sé, en cualquiera de las áreas, ¿no? Entonces, Sí. es importante poder traer ese tipo de personal a tu organización de alguna manera. Y yo les hablaba del tema del análisis de la cultura. Creo que también saber qué tipo de cultura tiene tu empresa te ayuda a saber definir qué tipo de gente o de líderes son los que quieres dentro de tu organización, ¿no? Porque no nada más hay un tipo de líder o de gestión. Sí, tener en cuenta también el costo del crecimiento, ¿no? Los costos implícitos o los costos ocultos que puede haber en el tema del crecimiento, ¿no? Que por un lado podemos tener a la parte del liderazgo o el dueño del negocio, que su mente va a estar siempre enfocada o en la mayoría del tiempo en el hacer crecer la compañía, pero por el otro lado tenemos el tema del ambiente laboral, el clima laboral, la organización y el recurso humano, y tenemos que estar conscientes de que el enfocarnos completamente en el crecimiento pues puede, o no debería más bien, de permitir que el tema del recurso humano y el clima organizacional se descuide, ¿no? Ya hemos visto muchos ejemplos de empresas de tecnología que hoy por hoy son grandísimas y poco a poco se van desmoronando en molestias de los trabajadores, en demandas de acoso laboral, de mal ambiente, en temas que van, digamos, de alguna manera afectando la imagen pública de la compañía desde adentro, ¿no? Entonces el tema es, tienen los empresarios que tener ese balance o esa dualidad de poder cuidar el crecimiento y enfocarnos a la parte comercial, pero al mismo tiempo también ir creciendo la parte interna de nuestra organización. O sea, definitivamente invertir en desarrollar líderes dentro de la organización, porque en el ejemplo que dabas hace rato de este señor de 70 años, pues probablemente el problema es que el día que se muera, la organización se va a morir, ¿no? Correcto. Entonces necesitamos entender que nadie es eterno, que las cosas van a cambiar y que tenemos que llegar al punto donde seamos capaces de soltar y que sean otras personas quien tomen la batuta de la organización, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, definitivamente muy, muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. Alrededor de gestión empresarial, pues hay definitivamente miles de temas, especialidades, hay nichos, hay cosas que podríamos debatir por horas y horas, pero al final es darle simplemente una pequeña guía a los empresarios que nos escuchan o que nos ven sobre, hay que observar ciertos temas, hay que ser conscientes de factores externos, riesgos, medirlos, predecirlos, planificarlos, tener disciplina, desarrollar líderes. Hemos hablado de muchos temas a la vez y creo que es un tema de concientizar, ¿no? De hacer entender al empresario que pues, hay que tener esa visión 360 sobre lo que está pasando si realmente queremos que nuestros negocios perduren, porque al final estamos viviendo una etapa en la cual la competencia es más agresiva, nace todos los días, la innovación va más acelerada que nunca. Tenemos que ser una empresa definitivamente líder como empresa, ¿no? Tanto que hablábamos de liderazgo ahorita. Así que muchísimas gracias a todos. Juan, importantísimo todo lo que has comentado, Carlos, Jorge, Paco. Gracias a todos los que nos han visto en esta primera edición y esperamos seguir contando con ustedes en este canal y este programa de primera mano. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.